Muchas personas creen que al salir de una organización religiosa, lo más difícil ya pasó. Pero para algunos, la historia apenas comienza. Porque a veces las heridas más profundas no vienen de donde saliste. Salí de la luz del mundo y encontré el infierno. Mi historia apenas comienza ahora. Bienvenidos al capítulo 5 de Salí de la luz del mundo y encontré el infierno. En el capítulo anterior les conté que dejé una maleta en la casa de aquel hombre que se presentaba como empresario. Pensé que regresaría una semana después para recogerla y también para recuperar mi dinero, pero estaba completamente equivocada. Durante aquella semana continué visitando a mis familiares y algunos de los lugares que había planeado conocer. Sin embargo, la verdad es que no lograba disfrutar del viaje. Mi familiar me había prestado algo de dinero para continuar, pero no era suficiente, y yo no dejaba de preguntarme, ¿por qué había prestado aquel dinero? ¿Por qué había confiado en él? ¿Cómo había terminado en aquella situación? Cuanto más lo pensaba, más me reprochaba haber tomado aquella decisión. Pasó una semana y llegó el momento de regresar a Bogotá. Necesitaba recoger mi maleta y también mi dinero. Lo llamé para avisarle que iba de camino. Él respondió, «Claro que sí, hermana, aquí la espero». Me acompañaba el familiar que me había prestado el dinero para los viáticos. Cuando llegamos, aquel hombre ya me estaba esperando en la puerta. Apenas me vio, me dijo, «Hermana, tenemos una conversación pendiente sobre la luz del mundo». Comprendí de inmediato a qué se refería. Durante mi visita anterior había sacado una Biblia e intentado convencerme de que la doctrina de la luz del mundo estaba equivocada. Ahora quería continuar aquella conversación. Pero yo no tenía ningún interés en hacerlo. Había regresado por mi maleta y por mi dinero, nada más. Me invitó a entrar para tomar un café y seguir hablando, pero me negué. Entonces le dije, «Tráigame la maleta y el dinero. Voy de paso». Bajó la mirada y guardó silencio durante unos segundos. Después volvió a pronunciar las palabras que ya había escuchado varias veces. «Hermana, discúlpeme, todavía no tengo el dinero». Era la tercera vez que escuchaba la misma disculpa acompañada de una nueva promesa. Recuerdo que hablaba casi llorando. Decía que sentía mucha vergüenza y que nunca había querido hacerme pasar por aquella situación. Me aseguró que el dinero llegaría en cuestión de horas y que, sin importar la hora, él mismo iría a la casa de mis familiares para entregármelo. Solo necesitaba la dirección. Luego entró en la casa y regresó con mi maleta. Y entonces ocurrió algo que me llamó la atención. Hacía apenas unos instantes parecía estar a punto de llorar, pero al regresar con la maleta, su actitud había cambiado por completo. La miró y me dijo, «Hermana, qué bonita está su maleta. Déjemela, yo se la compro». Después añadió, «Mi esposa y yo tenemos programado un viaje tan pronto recibamos la herencia». Aquella escena me desconcertó. Yo estaba preocupada por una deuda que él no podía pagarme, mientras él hablaba de viajes, herencias y planes para el futuro. A decir verdad, nada de aquello me importaba. Lo único que quería era recuperar mi dinero, y creo que pudo ver el disgusto reflejado en mi rostro. Estaba molesta con él, pero también conmigo misma. Yo había intentado ayudar a un hombre que se presentaba como un empresario exitoso, y al final había sido yo quien había terminado perjudicada. Tomé la maleta y me despedí. Antes de irme, le dejé unos amasijos típicos que había llevado de uno de los lugares que había visitado y otros destinados a unos familiares que vivían en el sur de Bogotá. Después de todo el trajín de aquel día, lo único que quería era regresar a la casa donde me estaba hospedando. Ni siquiera entré en la vivienda.
y por esa razón no vi el abrigo de invierno que había dejado allí días antes. Cuando llegué a la casa de mis familiares, me di cuenta de que no lo tenía conmigo. Lo llamé inmediatamente y le pedí que me lo enviara. Incluso me ofrecía pagar el transporte. Él respondió, no se preocupe, no, hermana, yo se lo llevaré junto con el dinero. Esperé durante horas, pero nunca llegó. Volví a llamarlo, me dijo que todavía estaba esperando que le llevaran el dinero. Entonces le pedí que al menos me enviara el abrigo. Estaba a punto de regresar a Estados Unidos y lo necesitaba. Me aseguró que lo enviaría en un taxi. Le di la dirección, pero el abrigo tampoco llegó. Y tampoco entregó los amasijos que había dejado para mis familiares. Finalmente, tuve que regresar a Estados Unidos sin mi abrigo y sin mi dinero. Hoy puedo ver con mucha más claridad las señales que tenía frente a mí, las promesas que nunca se cumplían, las explicaciones que siempre terminaban aplazando el problema, la empresa que nunca había logrado mostrarme como yo esperaba. Y ahora, mientras me debía dinero, hablaba tranquilamente de viajes y de una herencia que todavía no había recibido. Las banderas rojas estaban allí. El problema es que yo todavía buscaba razones para justificarlas. En aquel momento seguía pensando que quizá solo estaba atravesando una mala racha, que necesitaba un poco más de tiempo, que todo terminaría resolviéndose, pero estaba equivocada. Y cuando regresé a Estados Unidos, todavía no sabía que aquella deuda estaba a punto de crecer. Esto fue Salí de la luz del mundo y encontré el infierno. Temporada 1. Capítulo 5. Las banderas rojas que decidí ignorar. Nos vemos en el próximo capítulo de Salí de la luz del mundo y encontré el infierno.